encantadas y nos honra mucho la presencia de la compañera Reina Zuñaga, Zuñagua, está mal escrito, Copa. Ella es estudiante de comunicación social de la poderosa UMSA. Es integrante del grupo Hicha, grupo indianista catarista, y del colectivo Las Martinas, grupo de mujeres del Alto y La Paz que trabajan en diálogo político. Reina, muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuya, Reina? Cuya. Muy bien, Cuya. El micrófono, por favor, bien cerquita. Bienvenida, primera vez en Radio Deseo, encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Una preguntita, ¿por qué no estudias en la UPEA? Y esa es también una pregunta que yo me hago ahora. De hecho, al salir del colegio en la ciudad del Alto siempre está no se ponen como un estereotipo institucional a la UMSA y a la UPEA, ¿no? En la UPEA hay borrachos, en la UPEA no es... Bueno, en la UMSA hay una cantidad interesante de borrachos. Pero se minimizan esos aspectos en la UMSA, ¿no? En la UMSA es la mejor universidad, que te dan becas y todo eso, y en la UPEA no, solo saben marchar, solo saben tomar. Entonces, este tipo de características y prejuicios que se les otorgaban a las universidades ya venían desde mi familia. El hecho de que yo salga del colegio incluso y que esté en la UMSA ha sido toda una batalla con mi papá, porque mi papá quería que entre a la normal y sea profesora. Entonces el hecho de que yo entre a la UMSA pues ha tenido que ver con conflictos familiares, y ahora es que recién puedo entender por qué mi papá quería que entre a la universidad, a la normal. Por el proceso que él ha pasado también en la normal, porque es profesor, se ha dado cuenta que es mucho más accesible para las personas del Alto, del campo, estar en una normal y tener un sueldo fijo, porque es mucho más complicado, digamos, que consigas trabajo en un país donde el desempleo laboral sube, donde hay mucha burocracia, hay muñequita de por medio. Entonces ahora creo que me doy cuenta que sí es muy difícil, porque en esta crisis la estoy pasando muy mal. Está durísimo. Está muy dura Está muy duro para todos y para todas. Cuya, es muy lindo tenerte acá. Y yo quiero decir que a mí me etiquetaron de discriminadora de la UPEA cuando yo en una barricada con Rafael Quispe le dije, pero ¿por qué estudio? Yo la conozco a su hija de la marcha en defensa del TIMNIS, que la niña fue cuando era niña. ¿Por qué estudié en UPEA? Porque el problema para mí es la calidad docente, ¿no? Es decir, hay un manejo muy jodido en la UPEA sobre el acceso a la docencia, los exámenes de competencia y esas cosas, que en la UMSA también hay, pero es bastante agudo. Entonces, bueno, soy hija non grata, no sé qué, pero bueno, ha llegado nuestro otro interlocutor, un compañero muy apreciado en Radio Deseo, pero parece que a escala social, en toda la sociedad. Vente a este extremito, vamos a cuidar la distancia social, vamos a invitarle un tecito, matecito, limonadita, cafecito a Carlos Macusaya, o whisky querrá, no sabemos. Pero últimamente se lo ve en todo lado al Carlos. Yo lo he visto ayer en televisión universitaria. Carlos, bienvenido, gracias por llegar a la radio. Muchas gracias, María, a las personas que están a cargo de la radio. Mil disculpas por el retraso. Ya venía retrasado, pero luego me encontré con varias calles bloqueadas con garrafas. Está complicada la situación, pero llegué, a duras penas llegué. Llegaste. Interesante. Bueno, este debate se desarrolla en dos contextos. Uno, el contexto de un despertar de movilizaciones que no sabemos la potencia y hasta dónde van a llegar, y el otro contexto, la reforma agraria. Me niego a debatir la reforma agraria, creo que es un debate caduco, y prefiero debatir con los dos compañeros, el compañero y la compañera, la cuestión del racismo. Creo que es un tema urgente y que merece un tratamiento de profundidad. Esto no es un problema de discriminación. Les voy a pedir en esta primera ronda a cada uno y una, tal vez empezamos contigo, Cuya, y luego pasamos a Carlos para darle un poquito de tiempo a que tome aliento y le llegue su café, su caj, su singani.
una definición de racismo. ¿Tú has experimentado racismo? He experimentado y también he sido racista un tiempo. Ajá. Bueno, creo que todos no podemos salirnos de esas taras o estructuras sociales que tenemos arrastrando desde la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías en este 2020, o sea, una definición actual de racismo? ¿Crees que hay un cambio en las estructuras racistas? No digo cambio en el sentido de mejorar, sino que hay unas nuevas maneras de conceptualizar el racismo. ¿Cómo lo defines tú? Creo que lo más ambiguo que he visto o escuchado sobre la definición de racismo ha sido en Internet, que todavía no está especificando, no lo está desarrollando a profundidad, y con ese significado de Internet que dice es una discriminación por aspectos de raza, digamos, ¿no? Es tan ambiguo, tan carente de profundidad histórica. Y con eso también se defienden muchos racistas en Internet. Te dicen, pero tú me dices cara y eso también es racista. Entonces, no. Y esto también hay que entenderlo. El racismo en Bolivia no es lo mismo que el racismo en Estados Unidos. Son configuraciones históricas, sociales y políticas que han definido cómo se ha configurado un ser como una raza, ¿no? Porque razas no hay, pero las sociedades configuran aspectos de un sujeto a partir de su raza, ¿no? Es que este es morenito, seguro es cochino, seguro no estudia, debe ser campesino, y eso lo he visto en titulares, cuando han enfrentado a Iván Arias en Laja, el titular de La Razón decía, campesinos enfrentan a Iván Arias, pero ¿tú cómo sabes que son campesinos? Puede ser un docente, puede ser un dirigente, puede ser un profesional. Entonces ahí ya articulas definiciones y prejuicios también a las personas por aspectos físicos. Étnicamente, ¿cómo te defines? Yo aymara. Y eso nunca he tenido la necesidad de decir yo soy aymara, porque en ningún momento me he sentido con la necesidad de decir sí, yo soy aymara, pero mis papás siempre me han recalcado que yo vengo de descendencia aymara y yo me considero aymara. Decirte birlocha, chota o imilla, ¿es una ofensa para ti? No es una ofensa, porque yo también he vivido con eso. Mi mamá, que antes de ser de pollera también era una mujer de pantalón, y le decían birlocha, le decían chota, porque también tiene un poco la piel más clara. Creo que esas definiciones de cara, chola, chota, tienen que entenderse no desde una posición de inferiorización, porque hay otros aspectos de resistencia también al llamado indio. Cuando te definen como indio de mierda o pasposa, que me lo han dicho recién. ¿Cómo? Pasposa. Pasposa, esto es nuevo para mí. Es clásico, es clásico. El Carlos, para mí es nuevo. Bueno, en redes sociales yo soy de las personas que publico a veces cuando me enojo y todo, y bueno, estos últimos días he publicado algo diciéndoles racistas de mierda, ¿no? A muchas personas que decían que las personas que estaban movilizándose iban a traer el virus. O sea, ya hay aspectos prejuiciosos ahí y racistas. Entonces yo al publicar me respondieron pasposa, vos andate a tu pueblo, piojosa, y muchas cosas también que tienen que ver con estos prejuicios por aspectos también de raza, entre comillas, porque como decía Carlos Macusay, y lo ha dicho muchas veces, no existen razas, hay sujetos racializados. Eso lo dicen muchos autores. Vamos con Carlos. Carlos, entonces empezaremos. Por favor, desinfecten el micrófono. Aquí estamos tomando las medidas de seguridad. Como chisguete le vamos a hacer de carnaval al micrófono permanentemente, porque tienen que compartir micrófono. Carlos, desde el punto de vista étnico, ¿cómo te defines tú a ti mismo? Aymara, pero un poco como lo que decía Cuya, hay momentos que uno no sentía la necesidad. Algo que a mí sí no me gusta es usar mi etnicidad como un pretexto para tener un espacio. Por ejemplo, cuando alguien invita a un espacio porque es indígena, sin importar lo que piensa.
O lo invitan para temas específicos, para hablar de cultura, de cosmovisión, de temas rituales, pero no lo invitan, por ejemplo, para hablar de temas de economía, de política, de qué pasa en esto. Bueno, yo creo que tú has pasado ese umbral. Claro, pero yo sigo encontrando en muchos espacios que cuando se identifica a alguien, a partir de su etnicidad, también se lo define a partir de ciertos temas que serían propios de ese grupo. Totalmente de acuerdo. Ahora, Carlos, ¿cómo defines el racismo? Yo lo defino como un síntoma de un orden social en el que las jerarquías se naturalizan como si fueran propias de razas. Digamos, los que están arriba son porque racialmente son superiores, por eso están arriba, y los que están abajo porque son racialmente inferiores. Eso son jerarquías históricas, pero que les atribuyen un sentido racial. Y cuando esas jerarquías se van tensionando, cuando los de abajo van en alguna medida afectando el orden, entonces emerge el racismo como un gesto para ponerlo en su lugar. Vuelve a tu lugar, aquí no te corresponde. Vimos eso en distintas expresiones, por eso a mí me llama la atención dos cosas. Cuando se reconoce, mucha gente racista valora a los auténticos indígenas, ¿no? Digamos, los del MAS no son verdaderos indígenas, o los del MAS ahora, respecto a Rafael Quispe u otras personas que están vinculadas al gobierno, son falsos indígenas. ¿Y quiénes serían los verdaderos indígenas? Los verdaderos indígenas, por ejemplo, en la idea normal es la gente que vive aislada en el área rural, que no tendría contacto con la cultura occidental, etc. Y los que más bien invaden espacios que no les correspondería son los indios de mierda, ¿no? A esos les dicen indios de mierda. Entonces, hay una especie de tener un auténtico indígena y alguien que rompe, entre comillas, rompe de los espacios que naturalmente los corresponden. Ahí emerge el racismo, en ese tensionamiento. Muy interesante. Ahora, yo les voy a decir algo que no me puedo aguantar. Yo también me defino étnicamente. Yo me defino étnicamente bastarda y antiseñorita. Esa es la forma como yo me defino, étnicamente. No me puedo resistir a decirles una cosa. Por favor, verifiquen este mensaje. Estoy esperando que venga una compañera que se puede perder y mil disculpas por esa interrupción. Aymara es un idioma que pertenece a distintos grupos históricos, naciones, territorios, ya me dirán ustedes lo que quieran, que está en toda la parte del sur del Perú, la parte del altiplano, no, incluso norte argentino, y se extiende. Es como si yo me llamaría, no sé, español, porque mi lengua materna es español o castellano. No hay ahí una construcción que no tiene sentido, porque tampoco en sí, o sea, sí es un idioma que engloba diferentes formaciones históricas, culturales, que difieren también. Por eso es que Yapita ha sido un grande, porque Yapita se ha dedicado incluso a la unificación del idioma, y nadie le ha hecho homenaje. Yo he querido hacerle, me han dicho no, cállate, porque tenía que hacerle con ayuda, no podía solita. La estandarización del idioma aymara ha sido para Yapita una labor de su vida entera. Entonces yo quisiera que ahí, o sea, no me siento con el derecho de impugnar, pero a mí no me hace sentido, probablemente a ustedes no les haga sentido que yo me califique bastarda y antiseñorita, pero bueno, es mi rollo, pero a mí no me hace sentido como ustedes se están calificando como aymaras. Carlos. Bueno, yo tengo también problemas con quienes como que atribuyen una especie de esencia a lo aymara, como que sería algo ahistórico, no importaría los procesos, siempre fuimos aymaras. Tengo amigos, por ejemplo, que dicen, pero tienes que fijarte, los aymaras no piden limosna, las potosinas piden limosna, son quechuas. Hay esa idea. Y sin embargo, muchas poblaciones en Potosí que hoy día hablan quechua, antes hablaban aymara, por ejemplo. Y antes de eso hablaban otros idiomas, ¿no? Entonces, siempre ha habido una fluctuación de idiomas, cambios de idiomas. Yo pienso que la identidad aymara tiene sentido en un contexto específico, no lo hubiera tenido, digamos, antes del 52, ¿no? En esta situación tiene un sentido, y para muchas personas puede ser una ubicación política en esas circunstancias. En mi caso puede ser así. Sin embargo, puede esto también cambiar, no necesariamente yo pienso que es como lo indio, o sea, en algún momento lo indio representa algo para posicionarte, denunciar algo,
¿no? Desde esa posición. Pero yo aspiraría a una situación, una sociedad en la que no haga falta especificar eso, en que no tenga ningún sentido. O sea, en un momento que me valoren por ser Carlos Macusaya, o me manden al diablo por ser Carlos Macusaya, ¿no? Porque si Carlos Macusaya es aymara, si Carlos Macusaya es indio, si no es o no lo es. Sin embargo, en la situación que hoy ya vivimos, por ejemplo, en los memes que se hacen respecto a descalificar al gobierno, todos tienen que ver con rasgos étnicos aymaras, con los pómulos, el castellano mal hablado con acento aymara, muy en específico con acento aymara, cuando se hacen los memes para denigrar. Entonces, hay esa situación de inferiorizar lo aymara, y en esa situación lo aymara se vuelve un posicionamiento político, no en una esencia, y eso podría cambiar, y en la historia cambia. ¿Cómo es para ti la cuestión de aymara en relación a lengua o supuesta identidad étnica cuya? Es que tiene que ver también con la autodeterminación y apropiación del transcurso político. Por ejemplo, los maricas, o sea, ha sido un insulto ser marica, era como una forma de inferiorización a las personas gays, pero se apropian los maricas de eso y lo vuelven político para responderle al sistema. Y entonces lo aymara ya no se vuelve solamente una lengua, porque también ha habido un proceso histórico, social, en donde estos grupos, no sé si decirles indígenas, porque creo que ese término también ya está muy... Bueno, es colonial. Claro, es muy colonial. Entonces, el hecho de que yo me autodetermine aymara no tiene que ver con que, incluso el hecho de que yo hable aymara, porque yo no hablo aymara, pero entiendo el aymara, pero el hecho de que hable o no hable tampoco me puede determinar si soy o no. Tiene que ver también con mi autodeterminación y mi formación social y política. Y yo soy aymara por el proceso histórico que ha transcurrido en mi familia, de autodeterminarse aymara, como un grupo social, político y de lucha también, que será muy romántico, a veces la lucha aymara, o se la romantiza también, pero que ha sido yo creo de mucha importancia en el desarrollo también de una democracia más, de una democracia cabal para todos. Porque ahora, si hablamos de lo aymara, hay como una lucha y un debate también, como decía Carlos Macusay, ¿no? ¿Qué es el aymara? ¿Qué no es el aymara? Tú, Evo Morales, no eres indio porque no hablas un idioma. Entonces creo que se deben cambiar estas determinaciones, que el aymara ya no sea solamente una lengua, que el aymara tampoco sea una posición geográfica o si está en Argentina o no, que también sea una autodeterminación que se base en un proceso histórico, social y también de lucha de los movimientos sociales que tengan que ver con los aymaras. Bueno, yo esto lo dejo simplemente abierto, pero creo que es un problema definitivamente. Ahora, yo creo que estamos hablando el 2020 de racismo en un clima en el cual el ministro de Educación, que ha clausurado el año escolar, que ha sido un hombre formado en la Facultad de Humanidades de la UMSA, él fundó el grupo MITCA, que fue el primer grupo indianista de estudiantes de Humanidades. Fue cofundador de la CESUD-CB, hijo de Genaro Flores, hijo político de Genaro Flores, un hombre que a mí me hizo entender muchas cosas, era mi docente. Bueno, es ministro de Educación. Creo que el umbral, Evo Morales, aymara, ha sido presidente de este país, 14 años. Y sin embargo estamos en una sociedad que aquí nadie va a decir, esto no hay racismo, es una sociedad estructuralmente racista. ¿Cómo te explicas? Hay una estructura contemporánea actual que no es la del 52, que no es la del 70, del pacto militar campesino, que no es la del 80, de la izquierda blanca que va a salvar al indio pobre sin voz. Algo está pasando y el racismo sigue ahí. ¿Qué es el racismo contemporáneo? Eso les pido un análisis, digamos, tal vez histórico del racismo. Está bien. Bueno, como tú decías, María, no es el mismo racismo porque tenemos otro escenario político en donde acabamos de ver un presidente que ha sido derrocado y que también tiene rasgos indios, digamos, de los indios. Y a partir de eso se configuran
otros tipos de prejuicios que no tenían que ver con los escenarios políticos antiguos, porque no había un indio en el poder. Los indios eran, ay, los pobrecitos, ese carácter paternalista que se le tenía. Pero a partir de que sube un indio al poder, se crean nuevos prejuicios, nuevas configuraciones del sujeto indio, y esto a partir de, ok, los masistas, por prejuicio, todos son indios. No importa que una persona del Alto esté protestando afuera, es masista. Ya de por sí es masista. ¿Por qué? Porque se ha configurado a estos sujetos parecidos a Evo Morales como masistas. Ya hay una configuración, una relación de carácter racial entre el expresidente y todas las personas que pueden o no estar en contra, pero que se parecen a él. Por eso yo en varias ocasiones escribí y decía, acá no importa que salgamos a marchar, que yo salgo a marchar, si me parezco a un masista, el estereotipo de masista, yo ya soy masista. Y es así. En este espacio, ahora, si hablamos del racismo contemporáneo, se le atribuyen también rasgos o prejuicios políticos y prejuicios también, nuevamente biológicos, físicos. A Eva Copa, en una entrevista la han encontrado toda despeinada, y ya le decían piojosa, por el hecho de que un video ha sido difundido. Han salido muchos aspectos también racistas, pero también que tienen que ver con el índole político. Seguro, o sea, tenía un macho narcotraficante, seguro le ha grabado Evo, ay, qué asco. Entonces ya se van determinando nuevos aspectos, no solamente físicos, sino también políticos. Los masistas son narcotraficantes, los masistas son cochinos, los masistas no piensan, son burros, son rebaños, se hacen pagar con dinero, no son, o sea, nos han quitado hasta el sujeto político. Nosotros no somos ya sujetos políticos, no podemos pensar, autodeterminarnos, cuestionar al Estado, porque simplemente ya somos rebaños. Vamos con Carlos, estamos con Carlos Macusaya, miembro del Grupo Hicha, autor de muchísimos libros y también conductor del programa Voces Salvajes en Radio Deseo. Cuando Carlos Macusaya pasa el umbral de la radio, no está aquí como indígena, sino como pensador. Y cuando Cuya Reina pasa el umbral de la Virgen de los Deseos, está invitada como pensadora, no está invitada para cubrir ningún, pero obviamente sobre el racismo, no es por atribuirles un tema, pero a ver, ¿con quién voy a discutir, francamente, no? O sea, ese es un problema. Carlos, ¿cuál es esta contradicción del 52, del 80 a la actualidad? Lo que uno podría decir en términos generales es que antes del 52, por mucho tiempo, no de manera homogénea, lo que se consideraba la condición india estaba asociado al trabajo agrario, fundamentalmente al trabajo manual en general, porque también miraban a las ciudades, eran artesanos, etcétera, ¿no? Se asociaba eso con lo inferior, y en cambio los que dirigían la administración de las instituciones y demás eran los no indígenas. Esa es la asociación básica que se hacía. Hasta el día de hoy lo tenemos eso, ¿no? Sigue como prejuicio. Cuando alguien dice es indígena, ¿dónde están tus abarcas? ¿Pero por qué no estás plantando, por qué no has sembrado papa? ¿Dónde están tus llamas? Sigue la asociación, trabajo agrario, condición, racializada o etnicidad. Hace esa asociación. Sin embargo, no se queda ahí. Después del 52 ha habido un proceso de cambios que ha dado lugar a que muchos espacios que eran, no indios, entre comillas, como el trabajo de ser profesor. Yo recuerdo cuando en los años 90 estaba en el colegio, las profesoras eran de piel clara. Los que eran de piel morena eran los profesores y eran varones. Es decir, había como estaban ingresando a ese espacio personas de otro origen, pero en género masculino. Ya en la actualidad, cuando voy a recoger a mi sobrinito, porque mi hermana tiene algún que hacer, yo me encuentro con que ahora la mayoría son profesoras, pero de piel morena. Es decir, un grupo que antes dominaba el área de la educación, la enseñanza, fue dejando el espacio, pero en la medida que primero ingresaron los indios, y luego los indios fueron también dejando ese espacio, ¿no? Y ingresaron los indios. Hay una jerarquía en quienes ocupan los espacios, pero en general ya no podíamos hacer una asociación práctica en los hechos respecto a quienes cumplen qué tipo de trabajos, aunque como prejuicio esto siga funcionando. Pero entonces, en esa estratificación social que se ha dado entre esta población racializada, y en el caso de Víctor Hugo Cárdenas, las formas de ejercer poder ya no están tan clásicas como antes. Por ejemplo, una alianza con Zárate-Vilca, ¿no? Que era el líder. Ahora puedes hacer alianzas con la clase media indígena, con representantes de la clase media indígena.
¿no? Y en este caso, eso es lo que representa Víctor Hugo Cárdenas. O Félix Pazzi. Sí, sí, entonces ya esos son las personas con las que me voy a vincular y con las que puedo vender cierta imagen de inclusión, en tanto además tienen ciertas aspiraciones propias a pesar de que tengan el color de piel indio, tienen propias de un grupo que está ascendiendo socialmente y sus aspiraciones es seguir ascendiendo socialmente, y como individualidad, el éxito individual. Por eso yo siempre resalto que es llamativo que el MRTKL haya fallecido en el éxito individual de Víctor Hugo Cárdenas, cuando Víctor Hugo fue vicepresidente. Ya nadie se acordó del MRTKL. Cuando hablamos del catarismo nos acordamos de Víctor Hugo Cárdenas, pero ya no del MRTKL, porque fue el triunfo individual en esa idea de ascenso social individual a costa de los demás. Entonces, yo pienso que el ejercicio de la subordinación de los grupos racializados hoy día se hace para identificar a estas personas que tienen esas aspiraciones, pero que en los hechos concretos están ascendiendo socialmente. Es más operativo con ellos. No es que se haya dejado los vínculos con los grupos, digamos, como se le llama, corporativos en el área rural, unas laderas. Yo no sé si reírme a ratos cuando hay muchas personas que dicen con el gobierno de Evo Morales que era el gobierno de los grupos corporativos, etcétera, como si antes no hubiera habido eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, siempre el dirigente de los profesores, de los padres de familia, estaba con un partido. En la junta vecinal en el barrio siempre estaba con un partido, siempre fue la relación con grupos corporativos, siempre estuvo presente. Pero hoy día también hay otros mediadores, como digo, es la clase, los individuos que van surgiendo de estos grupos racializados como clase media, ellos se los va cooptando, también es eso, Rafael Quispe, no es alguien ya que tenga un vínculo directo con el agro, ¿no? Ya tiene una vida de ascenso social desvinculado de esos grupos. De hecho, yo no conozco bases sociales de Rafael Quispe como lo podría tener un dirigente de una comunidad, de un ayo. Vayamos, estamos en este debate sobre el racismo, tratando de entender que estamos frente a una cuestión estructural, que no es, hay el acto de discriminación, yo soy racista, no soy racista, basta de esa banalización, se lo pido de rodillas al público, porque a mí me ofende esa banalización del racismo. Cuya, quiero que me expliques en esta ronda, primero Cuya, luego Carlos. ¿Qué piensas tú? Y no me acuerdo el número de la ley porque no soy buena para valorar las leyes, pero ¿qué piensas tú de la ley de lucha contra el racismo y la dirección de lucha contra el racismo y la dirección de descolonización del fallecido, que en paz descanse, Ministerio de Culturas? Es que creo que, bueno, recordemos que después de la promulgación de la ley, si no me equivoco era el 2010, varios periodistas salieron en contra de esa ley, porque sí, en efecto, no recalcaba o no categorizaba qué es racismo y qué no es racismo, porque fácilmente podrías decirle al Evo, pero es que tú eres un mal presidente, pero él podría decir, pero es que me está discriminando por ser indio, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo mucho cómo es que esto podría afectar también al derecho a la libertad de expresión. Y Alison Spin creo que ha escrito un libro sobre racismo y hablaba mucho sobre la ley 045 y decía que todavía no habían especificaciones de un racismo que tenga categorías nacionales, es decir, como te decía, no es lo mismo el racismo en Estados Unidos que en Bolivia, y lastimosamente en Bolivia no hay todavía trabajos de investigación de cómo es que ser indio o ser de un color de piel le afecta a la gente. Te despiden por ser indio, no consigues trabajo por ser indio, tienes acceso a la educación si eres indio, o sea, no hay todavía, no está reflejando esa ley a partir de un análisis de investigación previo para decir cómo es que una ley puede responder a las necesidades en contra del nazismo y favoreciendo a estos grupos o favoreciendo a las personas que sufren racismo. No hay todavía una categorización específica y ahorita esa ley, o sea, nadie la nombra. Estamos viviendo en un país ahora que es sumamente racista, que está adoptando términos, configurando términos más racistas, porque ser masista ya es como decir, eres un indio de mierda, que esos masistas, que esos masistas, que esos masistas, o sea, se está, yo creo, disfrazando el racismo, ¿no? Con esto de el antimasismo, ¿no? Soy antimasista y por tanto a mí no me gusta el masismo y te puedo a ti inferiorizar porque tú eres del MAS, ¿no? Y entonces pienso que esa ley no ha respondido hasta ahora
a estas estructuras que tienen que romperse y que tienen que cuestionarse. No ha respondido y ahora es solo un papel mojado que está por ahí tirado en el Palacio de Gobierno, porque, por ejemplo, en Perú se han tomado medidas antirracistas cuando un cantante, si no me equivoco, usaba palabras como ahora los usan con nosotros, ¿no? Cuando ponen ahora sí, guerra se huel. En Facebook es como que se hacen una burla de cómo hablan los demás, de cómo también nosotros hablamos, porque hablamos así. Y en Perú sí se toman medidas legales por personas que hacen burla de eso, pero acá no. Carlos, vamos contigo. ¿Cómo ves tú la existencia de esa ley, cómo la has visto, y cómo viste la existencia de esa dirección de lucha contra el racismo y de la dirección de descolonización, ambas fallecidas junto con el Ministerio de Culturas? Como iniciativa me parece loable, como iniciativa en general, sin ir a lo concreto. Yo creo que es necesario que un gobierno, en general el Estado, tome medidas al respecto. Le corresponde tratar de garantizar un mínimo de igualdad en lo jurídico a todas las personas, y eso le podemos exigir, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda tener, eso se le puede exigir, que aquí se trate con igualdad a las personas. Yo creo que en este sentido es coherente. El problema a mí es que he encontrado en esta ley es que primero hay mucha gente que no entiende, que mucha gente no denuncia específicamente el racismo. O sea, no creo que bastaba la ley, había que hacer también otro tipo de trabajo. Desde mi experiencia, por ejemplo, mi papá, mi mamá, la gente mayor que conocí nunca habló de racismo. Uno podría decir entonces no había racismo. Sin embargo, cuando estaban ebrios contaban algo que les había pasado, cómo los habían tratado. O sea, se desinhibían respecto a este tema con el alcohol. Pero déjanos, no. O respecto a vivencias, por ejemplo, para mí fue una sorpresa saber recién después del 2000, después de Felipe Quispe, en los bloqueos, que mi papá fue cargador. Porque cuando yo era adolescente, niño, mi papá nunca nos contó eso, porque era vergonzoso. No, hay muchas cosas que no nos contaron, y hoy día tendríamos que asumir que en Bolivia las personas que sufren racismo no están habituadas, no suelen hablar del tema. Entonces es un tema ahí a enfrentar. Y creo que con la ley no basta, ahí eso no va a ayudar mucho la ley. Pero además la ley se ha usado como pretexto para justificar, para amenazar. Yo recuerdo cómo amenazaba, ¿no? Que si alguien insultó a Evo Morales, el ex viceministro de Descolonización, Cárdenas, anunciaba con proceso judicial, ¿no? Era un arma para amenazar a los rivales políticos. Y no para enfrentar, por ejemplo, también habían denuncias que en el propio gobierno del MAS se discriminaba a ciertos diputados. Pero ya para eso ya no existía la ley, y ahí ya no podía. Entonces era una instrumentalización. Respecto al comité, yo alguna vez hice algunos comentarios sobre algunos spots que sacaron. Yo recuerdo un spot donde aparece una chola, un policía de alto rango y claro, de piel clara, recordándonos quienes cumplen los altos rangos en la sociedad boliviana, un afroboliviano vestido para bailar saya. Y una muchacha de piel clara con el traje de tipoy, o sea, no la indígena del oriente, una muchacha, parecía una modelo vestida con traje de tipoy. O sea, había un estereotipo de las imágenes racistas reproducidas como campañas contra el racismo. O sea, ni siquiera lo tenían claro. Entonces, yo pienso que más bien, yo no sé cómo se habrá elegido eso, pero en lugar de contribuir a enfrentar el racismo, lo que sí nos dio no es material para decir que la gente incluso que dice de luchar contra el racismo en ese gobierno era racista. Tal vez con buenas intenciones de luchar contra el racismo, pero seguía reproduciendo el racismo. Era grave. La verdad es que con la ley yo he sido denunciada por una mujer periodista española que fue a hacer un reportaje a la cárcel de mujeres y hizo una pornomiseria. O sea, presentó una imagen victimista de las mujeres de la cárcel. Y yo le dije, tú has ido y has usado la grabadora como una navaja y estás haciendo pornomiseria. Y lo has hecho y has podido entrar a la cárcel de mujeres porque eres española y eres blanca. Y me denunció por racista. Y funcionó, se recibió la denuncia, y bueno, en fin, o sea, cosas muy irónicas. Con la Dirección de Lucha contra el Racismo han pasado cosas súper irónicas. La sociedad no sabe manejar esto porque duele mucho. Y no es que duele a unos, aquí duele mucho. La pregunta, siempre se acusa, hay dos acusaciones que parece que funcionan como dos patas, ¿no? Por un lado la acusación del victimismo, ¿no? De que cuando eres una víctima de racismo, no eres una víctima digna,
sino que es victimismo. Y por otro lado, que hay un racismo a la inversa, cuando tú te dedicas a calificar el aspecto físico de la persona que ejerce racismo o el aspecto físico en general del que no es moreno, de la que no es morena. El racismo al revés. ¿Existe el racismo al revés, Cuya? ¿Existe el victimismo? ¿Cómo ves tú esas dos patas? Yo creo que existe, sí, el victimismo, pero no es lo mismo que la denuncia. ¿Cómo lo diferencias? ¿Cuál es victimismo y cuál es denuncia? Ya. Vamos a hablar de un caso concreto. Digamos que a mí, no sé, me han golpeado los de la Resistencia Juvenil Cochala, ¿ya? Por ser de pollera, ¿ya? Entonces yo lo denuncio no sé, a la policía y demás. Es una denuncia porque yo tengo un derecho ciudadano a la libre circulación y ellos me han pegado porque yo estaba pasando por una plaza. Tengo derecho a denunciarlo, en la policía tengo derecho a denunciarlo y hacerlo público, también puedo hacerlo en las redes sociales. Pero también puede caer en esto de, digamos que tú, María, me has dicho, no sé, a ver, barre o limpia, y yo te he dicho, es que seguro tú me estás diciendo eso porque soy india. No, pero yo no, es que tú lo estás diciendo porque soy... no sé, porque soy aymara, porque soy morena, seguro. Entonces hay como que un sobreentendimiento, eso pienso que es el victimismo, que hay un sobreentendimiento de que alguien me está inferiorizando por mi aspecto físico o racial, o no sé, o socioeconómico, o de clase, ¿no? Sobreentendimiento. Y el otro es ya una denuncia, porque tú lo has vivido, o sea, en un aspecto más llegado al objetivo es una forma de racismo el hecho de que te voten porque eres mujer de pollera. Pienso que eso. ¿Y el tema del racismo al inverso? Ya. ¿Hay o no hay? Yo pienso que no existe, porque no podemos tomar todo como iguales. O sea, si un hombre golpea a una mujer, no es lo mismo que una mujer golpea a un hombre. Claro que no. Hay un escenario de construcción, de configuración de las mujeres, machista, patriarcal, y no es lo mismo porque ha atravesado por la historia. Los imaginarios de una mujer se han configurado a partir de la historia y del sistema, entonces es algo mucho más potente, es una estructura que es parte y está arraigado en el presente, en la coyuntura. Entonces, si nosotros hablamos de racismo, también estamos arrastrando procesos históricos en donde los indios, los aymaras, quechuas, han sido esclavizados, inferiorizados, asesinados, usados también como carne de cañón, y tiene todo un proceso histórico de inferiorización. Que yo te diga a ti cara, no va a tener un proceso de inferiorización, porque por más que te diga cara, yo como india, no te veo más, porque la historia ha configurado quiénes están en una jerarquía y quiénes no. Entonces no hay un mismo relacionamiento de poder sobre el otro. Porque si yo te digo cara y tú seas blanca, no vas a sufrir maltrato laboral, no te van a sacar de un restaurante por ser blanca, no lo van a hacer. Eso existe en Bolivia. Y eso existe en Bolivia. Y me ha pasado una vez, yo me acuerdo con mi papá, antes mi papá era carpintero, y trabajábamos en la zona sur poniendo puertas, entonces yo siempre lo acompañaba, y el señor nos dio para el almuerzo porque su esposa no había cocinado, y no encontrábamos en la zona sur un mercadito, digamos, donde estábamos acostumbrados a comer. Entonces buscamos, el señor nos había dado 50 pesos para los dos, fuimos a un restaurante y claro, mi papá estaba todo con acerrín, un poco manchado, y yo toda sucia, con barniz, porque yo barnizaba las puertas, y la gente nos miraba muy mal, tan mal que no sé qué pasó, que el mesero creo que, no sé, nos miró tan feo. Y no sé si le dijo algo a mi papá o no sé qué pasó, solo que mi papá me agarró y nos fuimos. Eso sucede. Eso sucede todos los días. Pero eso no le va a pasar a una persona que tenga una piel más clara. No le va a pasar eso. O por lo menos, incluso si yo he visto a rapastrosa o si me drogo, no es lo mismo que una persona con piel más clara ande a rapastrosa o se drogue.
Pero tú también podrías ser calificada como clara por una mujer más morena. Claro, y por eso yo te decía que mucho antes, yo también era racista. Y hay también esa jerarquización por la piel más clara. Y el hecho de que yo estudie en la UMSA también tiene que ver por aspectos racistas en mi familia, ¿no? El hecho de que mi sobrinito nazca más blanconcito, y yo me alegre porque es más blanconcito que tu hijo, que es un poco más pasposo, más morenito, también tiene que ver con aspectos racistas, tiene que ver con aspectos raciales, que en familias blanqueadas, voy a decir, porque blancos aquí no creo que hayan como raza pura aria, los blanqueados no van a sufrir esos de, es que mi hijo es más blanco y tu hijo es un poquito menos blanco. Entonces, hay una diferencia, no es la misma relación de poder, no hay el racismo a la inversa. Tómense este debate como una clase sustitutiva de historia, porque tiene esas características didácticas. Vamos con Carlos Macusaya para que nos, explique estas contradicciones y si funcionan juntas entre lo que es racismo a la inversa y victimismo. Yo soy muy específico con la victimización. Sí entiendo que hay, pero yo lo entiendo de la siguiente manera. Como un recurso de usar la discriminación entre individuos en grupos reducidos, porque la mayoría de la gente no hace esto, pero para obtener un tipo de ventaja. Beneficiarse de la discriminación positiva, tener un cargo, ser invitado a algún evento. Yo siempre suelo tratar un poco despectivamente a los foros, por ejemplo, de la ONU de indígenas, ¿no? Gente experta en decir que ha sufrido 500 años, en hablar de otras formas de democracia comunitarias, y en su pueblo nadie sabe que es representante indígena, ¿no? Entonces, usan, pero la idea de que han sufrido 500 años para beneficiarse de eso. Yo, cuando uso la idea de victimización como un recurso político, me refiero a esas personas, muy en específico, porque yo, por ejemplo, conozco vecinos, amigos y demás que han sufrido racismo, etcétera, pero no están yendo como a pedir, por favor, denme un espacio porque he sufrido 500 años. No, tienen que despertarse más temprano, trabajar, salir. Me inspira más esa gente. Y yo tengo soy muy reacio a más bien estos grupos de, entre comillas, élites indígenas que han aprendido a vivir de la lástima. Yo a eso los vinculo la victimización, esos pequeños grupos. Respecto al racismo a la inversa, yo si uno depende cómo uno entiende el racismo. Si uno entiende el racismo como desprecio, desconfianza, miedo a alguien distinto, claro, las personas de piel morena podemos desconfiar, tener desprecio con las personas de piel clara. Eso no sería raro. Entendido así el racismo, evidentemente uno podría decir, también hay racismo invertido. Pero lo curioso de esa frase, racismo invertido, es que la dicen personas que generalmente están en grupos privilegiados y que se sienten ofendidas porque los indios los discriminan. Es decir, ¿cómo nos van a discriminar si son indios? Son inferiores. No podrían ser tan humanos como nosotros. Nosotros sí podemos discriminarlos porque los humanos no son perfectos, pero los inferiores no podrían discriminarlos. O sea, inclusive en esa denuncia del racismo invertido hay una idea racista sobre los que ejercerían el racismo invertido. Pero más allá de esta observación, yo creo que lo que se da en esas expresiones donde alguien puede decir cara de mierda, expresar desprecio en unas situaciones concretas, porque esto no pasa todo el tiempo, en situaciones muy concretas, es que se está manifestando una especie de, por una parte yo he notado eso, una especie de orgullo. Yo puedo discriminar a los que siempre nos han discriminado. O sea, me atrevo a hacerlo. Es como un acto de valentía, inclusive. Yo en conversaciones he escuchado que tiene cierto sentido, es decir, como me atreví a tratarle de tú a tú a ese otro, que me decía indio de mierda, yo le dije cara de mierda. Y eso tiene sentido en la medida en que estamos en una ciudad donde no están pues de tú a tú. Y entonces el sentir que uno es de tú a tú en los términos racistas en que ha sido tratado se asume con cierto orgullo y tiene sentido en esa situación de jerarquías. Pero lo que hay que tener claro es que eso no es una inversión del orden. Es decir, como se daría idea de que racismo invertido es como si hubiera invertido la tortilla y ahora los indios estuvieran, saldando cuentas por el racismo que han sufrido. No, el orden sigue siendo el mismo, en el que la aspiración a ascender socialmente es la aspiración a blanquearse. Y el diferenciarse de los de abajo es la idea de alejarse de los indios. Yo en eso también yo coincido en eso de que uno puede tener un tono de piel y, por ejemplo, un tono de piel relativamente claro y en el alto pasar por clara. Pero en una zona, digamos, residencial, ser indio, ¿no? Entonces, ahí se fluctúa, por así decirlo, en el racismo. No es una cosa natural. Depende del espacio y con quién está haciendo la comparación. Bueno, yo quiero aclararle al público que Mujeres Creando ha recibido 2 acusaciones de racismo y yo les debo explicaciones. La primera es sobre la lista de padres irresponsables, porque claro, la mayor parte
de los integrantes nombrados en la lista de padres irresponsables, mamanis, condoris, choques, choferes, albañiles, costureros huidos a la Argentina. Y yo cada vez que leo la lista, y claro, una vez navajas, otra vez un gerente de banco, es que es más, me acuerdo los apellidos porque es cada muerte de un obispo que aparece uno de esos apellidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le aclaro a la gente, son las mujeres de los sectores populares las que con mayor fuerza están poniendo en cuestión la violencia machista. Entonces, ellas están empujando todo esto. No hay dónde perderse. Y obviamente los hombres que resultan denunciados son los hombres que corresponden a sus relaciones de pareja. Entonces, no es un acto racista de parte de Mujeres Creando. La otra acusación que hemos recibido es porque Emiliana Quispe es la gestora, no diremos manda más porque no es una mujer vertical, de la cocina. Entonces, incluso Felipe Quispe me dijo, pero aquí la cocinera es una mujer. Y entonces, a ver, ¿cómo explicarles que la compañera ha hecho de la cocina, que además todas las mujeres deberíamos hacerlo, no solamente un lugar de poder, sino un lugar de construcción de conocimiento y saber? Está recopilando recetas ancestrales de todas las partes del país, ha terminado la escuela hotelera y está haciendo de la cocina una construcción muy especial de una cooperativa. No trabaja para mí, no trabaja para Julieta Ojeda, no trabaja para la casa, sino que ella ha gestado una cooperativa donde ella misma ha cuestionado la palabra chef, porque la palabra chef quiere decir jefe, y ella cree que una cocina. Y este micrófono, que es la máxima expresión de poder de esta casa, está a disponibilidad libre de cualquier compañera que desea tomarlo, pero yo no puedo forzar a nadie. Y estrellas de la radio son precisamente Yolanda Mamani y Emiliana Quispe. O sea, a ver, más o menos. Entonces yo me quiero justificar con eso, aclarando al público esas dos acusaciones que hemos recibido. Ahora vayamos a la parte, digamos, el racismo es estructural. El racismo me ha fascinado tu comparación con lo de las mujeres, porque efectivamente nosotras decimos la ley 348 es solo para las mujeres y la usan los hombres, porque no, violencia es violencia, venga de un hombre o venga de una mujer. No es lo mismo. No, y cuando la mujer, la compañera denunció, mató al violador de su hija, fue a parar a la cárcel y nosotras la liberamos con ese argumento. Ahora, hermana y Carlos, a mí me ha indignado mucho la interpretación de octubre del año pasado realizada por Álvaro García Linera, que son las clases medias blancas que fueron destituidas por el gobierno del MAS, las que tuvieron una reacción racista y efectuaron, empujaron, legitimaron el golpe de Estado. Me indignó mucho esa interpretación porque creo que es utilitaria y porque creo que, por ejemplo, la policía, el compañero policía que se arrancó la huipala de su uniforme así, podría ser muy bien interpretado como un indio, en código étnico racial. ¿Qué piensas tú de esa interpretación de Álvaro García Linera? ¿En qué concuerdas, en qué no concuerdas? ¿Y cuál es el giro que le das tú? Yo creo que bueno, hace rato me hablabas de victimismo y creo que el mejor ejemplo es lo que hacía Evo Morales y hacía Álvaro García Linera. Es como se le cuestionaba cualquier abuso de autoridad o prepotencia o violación a la Constitución y ellos decían que era un acto de racismo y no, usaban la calidad de Evo Morales de que era un indio y decían, bueno, si me cuestionan es racista, ¿no? Yo soy indio, a mí nadie me puede cuestionar y todo eso. A mí me parece que había un carácter ahí sí victimista porque usaba su color de piel para su beneficio.
Ya, con respecto a lo que decía Álvaro García Linera, yo creo que no, bueno, sí y tampoco no tiene que ver con esto de que ha sido un golpe de Estado racista. Tiene que ver con un mandato que ha sido cuestionado, que se han violado derechos, ha habido represiones terribles y tenían que salir ellos del poder. Lastimosamente, las marchas o las manifestaciones del 21F y todas esas movilizaciones no respondían también al proyecto de país que incluía a los del Alto, que incluía las movilizaciones sociales. ¿Por qué? Porque marchaban al lado de la derecha, marchaban al lado de Camacho, o sea, mal, muy mal. Entonces, ahí no hay un proceso de identificación con el político, de identificación colectiva con los de la clase media. Yo creo que también fueron clase media, fueron también clase alta, pero también habían indios ahí en las movilizaciones. Pero cuando tú te enfrentas, bueno, había aquí un enfrentamiento en el Hotel Radisson, si no me equivoco, entre los de Comunidad Ciudadana y creo que personas que eran afines al MAS, bueno, no sé, pero había un enfrentamiento en donde sí se pudo percibir que había violencia hacia las mujeres de Pollera. Se denunciaron violaciones a las mujeres de Pollera en sus derechos, ¿no? Glenda Yáñez había denunciado en redes sociales que ella vive en la zona sur y en el bloqueo la habían hecho bajar del auto y la habían hecho arrodillarse. Había eso, yo también presencié cuando iba a la universidad que a las caseritas las gritaban, y les decía, ¿vos qué te metes? Así, cuando ellas, las caseras, decían, no muevas el basurero, pues los basureros los agarraban y tapaban todo el camino con el basurero, y habían agresiones ahí como de masista de mierda. Y yo lo he visto. Entonces se ha tenido esa lucha democrática, porque de democracia no ha tenido nada, se ha tenido esa lucha democrática de aspectos racistas. Y obviamente Álvaro García Linera se va a agarrar de eso y va a decir, es que entonces ha sido una lucha racista porque Evo Morales estaba en el poder y son racistas y por eso lo han derrocado. Es fácil agarrarse de eso, porque no hay un aspecto de autocrítica. En el MAS no han dicho, hoy sí me he equivocado y bueno, tenemos que hacer un nuevo proyecto, generar unas nuevas alianzas. No, han dicho, no, han hecho un golpe de Estado y ya, listo, nosotros somos las víctimas aquí. Y bueno, ahorita yo pienso que es muy complejo, porque traducir de si ha sido o no, ahora es muy difícil, porque sigue habiendo actos de corrupción, sigue habiendo violación a los derechos humanos, siguen habiendo violación a la Constitución, pero la lucha democrática no está respondiendo como ha respondido con Evo Morales. Y ahí es la pregunta, ¿fue un acto racista el hecho de que hayan derrocado a Evo Morales o fue un acto de derecho ciudadano? O sea, no se sabe ahora muy bien cuáles han sido o a quiénes están respondiendo estos intereses de la lucha pitita, pero sí se puede especificar que ha sido simplemente una escalera política para que Yanine Áñez suba al poder o la derecha suba al poder. Yo la vuelta que le daría es que ahora ya no hay, bueno, hay una sociedad muy polarizada, se han fracturado las instituciones, se ha fracturado el país y reconstruir eso es bastante complejo ahora cuando han habido 14, bueno, voy a decir lo de los 14 años que ya está muy gastado ya. Bueno, han habido 14 años en donde no ha habido una total inclusión a los movimientos sociales y políticos y de los indios, incluso de nosotros, en el poder, porque eran los mismos caras privilegiados quienes gobernaban el país. Entonces, ahora luchar o defender a Evo Morales o defender al proceso de cambio, votar por Mesa, es que es ahora muy difícil. Lastimosamente, Álvaro García Linera se va a agarrar del discurso racista para no aceptar que también se han equivocado, han cometido errores. Vamos contigo, Carlos. ¿Cómo resolvemos este entuerto? No es fácil de explicar. Sobre todo medios internacionales y demás, es que es difícil de explicar. Sí, es complicado porque inclusive yo pienso que esto va a ser un debate de años, ¿no? Es un hecho histórico que va a marcar el país. Pero
lo que yo tengo claro es cuando, digamos, Álvaro García Linera dice algo así, pero también lo han dicho otros miembros del MAS, omiten algo muy importante, ¿no? No el único punto, porque hay antecedentes que, les guste o no, hubo un referéndum que, digamos, fue luego la bandera de lucha de un sector, el Tribunal del 21, que impidió que se haga una modificación de la Constitución para que Evo Morales pueda ser habilitado, y los demás se hicieron de todo para forzar la candidatura de Evo Morales. Eso causó gran malestar, y yo, incluso entre personas que yo conocía del MAS, que tenían una cierta apuesta por horizontalizar las relaciones, etcétera, causó un malestar. Y entonces, para mí, las movilizaciones que se dieron en protesta entre octubre y noviembre del pasado año, estaban aglutinados distintos grupos. Yo no dudo que había grupos racistas que al final fueron los que, digamos, lograron capitalizar esto, sin lugar a dudas, pero que había grupos que no tenían esa apuesta. Yo recuerdo que había debates en la UNSA después de lo que pasó, donde escuchabas estudiantes que decían, pero si nosotros no hemos luchado por esto, y había pasado lo de Sencate, etcétera, ¿no? Es decir, fue una movilización en la que se articuló muchos desencantos respecto al MAS, en antimasismo y demás, pero no todos esos grupos podríamos haberlos acusado de ser racistas, no todos lo eran. Que de esos grupos quienes han tenido la posibilidad de capitalizar eso, hayan sido esos, bueno, digamos, eso es otra discusión, pero yo no descalificaría como eran todos racistas, no. Lo que yo sí hago notar cuando me toca hablar del tema es que quienes más o menos estaban llevando adelante esta movilización no tenían una actitud de aislar a la gente que era racista en nuestros movimientos, ¿no? Y alguna vez yo vi cosas así, con amigos comentábamos, ¿no?, que a los racistas no digas indio de mierda, y otra cosa, como decir, disimula tu racismo, no es que tú fuera. Y a mí me llamó la atención que después de que se renuncia a Evo Morales, ya el racismo explícito, o sea, de disimular a explicitarlo. Y cuando se explicita, ya no tienes a las mismas personas movilizadas. Y muchas personas se van a empezar a desconfiar de con quienes también habían estado movilizándose. Pero esto sucede en todas las movilizaciones masivas, nunca son homogéneas, ¿no? Generalmente los grupos que pueden ser homogéneos se movilizan son pocos. Y no tienen mucha incidencia. Cuando hay movilizaciones masivas siempre se articulan distintos tipos de grupos, tal vez contradictorios entre ellos. Yo también suelo contar que pocos días después de las elecciones yo tenía que hacer un trámite en la UNSA, y estoy pasando por la UNSA, y en una esquina antes de entrar a la UNSA veo un grupo de muchachos fanáticamente discutiendo sobre marxistas, ¿no?, en su lenguaje, sobre lo neoliberal y capitalista que era el gobierno. Y en la otra esquinita estaba un grupo más bien diciendo lo comunista que era el gobierno y la necesidad de un grupo de Estado. Y luego los veías marchando. No era un grupo homogéneo, había distintas perspectivas, distintas apuestas, pero que, como suele suceder en las definiciones políticas, los que van a tener capacidad de estructura económica, movilización, contactos con los medios, van a posicionarse, digamos, sobre ese movimiento. Sucedió eso. Yo creo que reducir únicamente a que todo fue racista, olvidándose de que el MAS forzó una elección, y eso era ilegítimo. Yo quise sumarme a esas movilizaciones, y yo no me sumé porque vi esos actos racistas, pero no eran todos, no se reducían a eso. Claro, no, yo recuerdo que en esos días incluso Yolanda Mamani sacó unos testimonios muy duros, presentamos la denuncia ante la CIDH, la única chola con voz propia diciendo lo que le habían hecho como comunicadora social en la calle durante esos días fue Yolanda Mamani. Y después estaba, Raúl Peñaranda, Amalia Pando y Yolanda, ¿no?, que casi no la dejaron entrar al hotel donde estaba la CIDH, y ella me mandó un WhatsApp: hermana, no puedo pasar, no, haz cualquier cosa. Y era un grupo denso que no dejaba pasar a la gente a hacer la denuncia, y mucho menos a la chola, ¿no?, Yolanda Mamani. Entonces, hubo de todo. Ahora, vayamos a este momento actual para cerrar este debate, que más que un debate ha sido una especie de clase muy didáctica, muy útil para entender a profundidad. No estamos con personas que están dispuestas a banalizar las cosas. Cuya Reina y Carlos Macusaya, compañeros que están pensando las bases mismas de su accionar en la sociedad. ¿Qué hacemos ahorita? Voy a contextualizar la pregunta. Álvaro García Linera dijo: nunca más se va a poder hacer política en Bolivia sin los indios, sin los indígenas. Sus palabras, yo no uso ni indio ni indígena, porque creo que me gusta mucho, hay un autor que habla de indios accidentales, ¿no? Porque es Quijano justamente, ¿no? Porque efectivamente la palabra indio es accidental en la geografía. Indios accidentales.
Sin embargo, yo percibo una pérdida muy grande de legitimidad a través de rollos como el Fondo Indígena, a través de el uso del Rafael Quispe, pero también un uso consentido. No sé, yo siento que hubiera habido un retroceso, incluso de horizonte, que la sociedad hubiera pasado por un proceso de activación de los complejos, más que del racismo, de los complejos sociales de todo tipo, machistas, racistas, etcétera. La candidatura de Carlos Mesa y todo su grupito es blanca, blanqueada y blanqueadísima, y lo demás es más peor. Entonces, ahorita ha sufrido la fuerza, la lucha, la causa indígena, India occidental, no blanca, una derrota muy grande. ¿Piensas tú? Mira a quién ha puesto el MAS, ha puesto a Arce Catacora y a David Choquehuanca, y David, no sé si lo han declarado en clandestinidad, digamos, no aparece nunca, o se habrá declarado. Hemos perdido. ¿Qué hemos perdido? ¿Cómo estamos ahorita? Yo creo que sí se ha perdido mucho, incluso sí, hemos retrocedido. Y lo que te decía hace rato, o sea, ya en los aspectos raciales, ya no solo están los aspectos físicos y todo eso, también ya hay prejuicios políticos, ¿no? Es que los indios ya nos van a robar, ¿no? Ya les hemos dado, son flojos, y no, son corruptos, entonces ya se está configurando otro sujeto político a partir también de lo racial. Yo creo que ahora la lucha que se están haciendo de los movimientos sociales y todo eso ya no tiene que ver con un enfoque partidario. Creo que el MAS ya solo es como una herramienta, digamos, ya no es el fin, digamos. Es como que Arce es como un sujetito que es un puente que nos va a llevar al proyecto político que queremos, o que por lo menos es lo que se nos ofrece, porque proyectos políticos democráticos en su totalidad, ninguno de los partidos, ninguno, porque cada uno está respondiendo a sus corporaciones o grupitos de amiguitos empresarios o en la política. Entonces pienso que lo que se quiere hacer ahora, bueno, es una interpretación mía, es como volver a tomar, o que el MAS vuelva a tomar el poder, porque más que el candidato es el proyecto político, que si bien tenía deficiencias como la educación, como la corrupción, sigue respondiendo a necesidades básicas y de sobrevivencias de grupos a los cuales sus derechos han sido vulnerados recientemente. Estamos hablando del uso excesivo de violencia, estamos hablando de las radios comunitarias que han sido destrozadas, necesidades básicas que han sido flageladas en estos meses, pero que en el MAS, a pesar de que es corrupto y ratero, no había, digamos, no había, pero ya ha matado gente, ha habido represión, ya, pero ese es un proyecto político en donde yo no me veía tan afectado. Creo que eso es a lo que se quiere llegar. Lastimosamente no estamos optando por la mejor opción, sino por el que menos, el más menor. Claro, el menos peor, o el que menos va a perjudicarme a mí. Lo que yo decía de bromas en un post, decía, ¿qué tal si metemos a Carlos Mesa y se reconfiguran las organizaciones sociales, hay nuevos liderazgos, nuevas alianzas, y en una movilización lo sacamos? Porque creo que eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que renuncia fácil. Sí, renuncia fácil. Creo que eso es lo que estamos esperando. No hay todavía un proyecto político, sí, hemos perdido totalmente el horizonte, no hay un proyecto de Estado que pueda responder a todas las necesidades de las dos Bolivias, voy a poner entre comillas, porque ya hay una polarización. No hay. Entonces lo que van a hacer los movimientos sociales, y pienso que incluso me voy a incluir yo, es ir por el mal peor y luego volver a reconfigurarse nuevamente, porque para que estas fracturas o estas brechas sociales, raciales, racistas que se han creado vuelvan a minimizarse, van a pasar muchos años. Entonces lo que ahorita se quiere hacer, pienso, es como que ya, hasta mientras que esté cualquier candidato, que no me
que no me perjudique. Incluso te apuesto, María, a que muchas personas que han perdido empleos, que han perdido a sus seres queridos estos días, que han visto la ineptitud del gobierno, va a votar por el MAS. No porque quiera que vuelva Evo Morales y la corrupción y todo eso, porque es un proyecto político que al fin, que igual de todas formas a mí no es el más peor, digamos. Es un más blanqueado, es un más blanqueado. Sí. Cuidado. Vamos con Carlos, porque aquí lo que nos interesa es la pérdida de un horizonte para lo indígena accidental, lo indio accidental. ¿Se puede hacer política sin indios? Parece que sí, nuevamente. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Dónde estamos ahorita parados y paradas, Carlos? Bueno, yo creo que siempre han estado los indios presentes en la política, pero digamos, ¿en qué lugar? No, por ejemplo, Saratevilca, cuando se da el problema de la definición de la sede de gobierno, siempre los movimientos del MND tenían sus regimientos campesinos, digamos, siempre en un lugar subordinado, como lo desechable, no como alguien con el que puedas discutir de tú a tú, definir respecto a ciertos temas, algún proyecto. Entonces, siempre he estado presente, pero el problema es que la relación siempre es de jerarquía, siempre es de subordinación. En alguna medida con el MAS, eso se fue, no digamos cambios radicalmente, pero digamos, tuvo sus variaciones respecto a años anteriores, ¿no? Yo creo que en la actualidad sí vivimos una especie de desmitificación de lo indígena, como la reserva moral, que se vendía así, y yo le vería, no solo verle, habría que ver ese terreno como algo desde donde trabajar. Quienes de alguna manera reivindicamos la condición de racialización como indios, como indígenas, deberíamos ver esa situación para reinventarnos. ¿Qué hay que hacer ahora? O sea, se derrumbó muchos mitos, que a mí en cierta medida me parece saludable, sin embargo, que también tiene otras consecuencias prácticas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención que creo que hace 3 semanas Carlos Mesa decía que como que una de sus tareas era que el MAS no vuelva ni Evo Morales al gobierno. Y me llama la atención porque mientras uno camina por las calles, bueno, yo nunca lo vi a Carlos Mesa por la Pérez, y uno camina por ahí y la gente está preocupada en que su negocio no están dando, o ves negocios que están cerrando, y nadie está dándole un horizonte, una respuesta a esas preocupaciones prácticas de la gente. Digo esto porque hay una especie de desprecio, como son masistas, porque se supone que son masistas, esa gente no tienes un proyecto para ellos, tienes un proyecto reducido, y eso tiene que ver con las taras racistas en el sentido de que siempre van a votar por Evo, van a votar por el MAS, entonces no es un electorado que yo me voy a disputar. Inclusive puedo aspirar a quitarle la personería al MAS, porque ese electorado no voy a llegar. Entonces hay ahí un tema en el que el racismo se ha fortalecido, no simplemente como un mecanismo para descalificar a Evo Morales o a los masistas en general, sino a una población amplia que puede no ser masista. Yo tengo muchos amigos que tienen, entre comillas, cara de masistas, pero son súper antimasistas. Pero en los ejercicios de poder, uno no va a estar haciendo examen individual, los mete a todos en la bolsa y trata de hacer algo sobre ellos. Yo creo que estamos en una situación complicada en la que sí se está humanizando a los indígenas. No son sobrehumanos, no son subhumanos ni sobrehumanos. El problema en esto radica en que se dice, por ejemplo, los indígenas son más corruptos que los blancos, entonces votemos por los menos corruptos. Esa es la manera de, no, los indígenas, no otra vez. Se sigue en el juego de exclusión. Pero de todas maneras debemos asumir ese terreno como un terreno de lucha. ¿Cómo ahora nos recomponemos en esa situación, más allá de la mitología sobre si éramos la reserva moral o no del mundo? ¿Cómo enfrentamos esos problemas concretos que tienen que ver con que la gente está afrontando? En la actualidad se están llevando personas que mueren en la ciudad a los pueblitos, los cementerios están creciendo. ¿Cómo enfrentamos esa situación? O sea, no es un problema de si nuestros ancestros eran o no la reserva moral. ¿Cómo enfrentamos la situación económica? Muchos negocios están cerrándose, la gente tiene que sobrevivir. ¿Cómo enfrentamos eso de esa gente que, por ser etiquetada como masista, no es preocupación de los que en este momento están gobernando? Y eso hay que enfrentar. Y si sobre eso podemos empezar a construir respuestas, yo creo que podemos rehacernos y habría que asumir ese reto. Podemos rehacernos, qué bella frase. Yo también creo que podemos rehacernos. El problema es cómo nos rehacemos. Vamos a rehacernos como rompecabezas, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Muchas gracias a los dos. Me honra mucho que hayas venido, Cuya, me encanta. Y bueno, Carlos es un casero de la radio, tienen el programa Hicha, porque están creando un pensamiento nuevo. Así que ubiquémonos. Muchísimas gracias.